nueva sacudida política en el gobierno de Israel, Benjamin Netanyahu, cuando todo el mundo estaba totalmente concentrado en las elecciones de Estados Unidos y miraba a Washington, él en Jerusalén despide al ministro de Defensa, Yoav Gallant. ¿Por qué lo hizo? Bueno, depende mucho de los preconceptos que tengamos cada uno de nosotros con respecto al gobierno de Netanyahu. Para los que se oponen al gobierno de Netanyahu hay dos razones fundamentales. La primera es premiar o darle poder real a el nuevo socio en su coalición de gobierno, que es Gideon Sa'ar. Se había hablado sobre la posibilidad que Gideon Sa'ar reemplazase a Gallant hace una época, para la entrada a su gobierno. Lo cierto es que había recibido un ministerio ministerio sin cartera y ahora nombra a Gideon Sa'ar como ministro de Exteriores, y el ministro de Exteriores, Israel Katz, pasa a ser nuestro nuevo ministro de Defensa. O sea, la primera explicación es para premiar a Gideon Sa'ar. La segunda es que se está tramitando la ley para decidir qué ocurrirá con los ortodoxos judíos para meterse al ejército, cuando el ejército israelí necesita muchos efectivos nuevos ahora debido a la extensión de la guerra. Entonces, esta ley, que algunos la llaman la ley que le permite eximirse a los ortodoxos, esta ley tenía una oposición, y la oposición era Yoav Gallant, que era de alguna manera arropado también por los medios de comunicación y por la oposición como el representante para evitar que los ortodoxos se sigan eximiendo del ejército. O sea, esas son las dos razones fundamentales que van a argumentar de un lado. De otro lado, lo que van a argumentar es que Yoav Gallant había ya fijado su sentencia de despido de alguna manera cuando ocurrió el fenómeno de soldados israelíes que habían anunciado que si la reforma judicial avanzaba no iban a servir al ejército, y algunos de ellos no llegaron a servir, especialmente los aviadores, a los entrenamientos que se habían comprometido. En ese momento, en vez de condenarlos y exigir su despido inmediato de esos soldados, o exigir que se los acuse como negadores de servicio, Yoav Gallant había sido parte del sistema o no había sido suficientemente contundente. En ese momento había fijado ya su sentencia de alguna manera de muerte. Y los argumentos esenciales es que forma parte del sistema del ejército, que se negó a entrar al paso de Filadelfia en Rafa, a atacar y a matar a Hassan Nasrallah. Ese tipo de medidas son las que ven a Gallant alguien que no desafía el sistema, cuando justamente es el sistema aquel que tiene que proponer nuevas ideas más contundentes para este tipo de lucha que requiere atacar tanto a Irán como a los brazos de Irán. De todas formas, repito, depende mucho de cómo tú veas o cómo tú pienses anteriormente hacia Benjamin Netanyahu y su gobierno. De todas formas, hoy se escucha mucho ruido. Ayer hubo manifestaciones intensas en Israel. Hay que ver si esto va a extenderse durante mucho tiempo más y qué conejo de la galera va a volver a sacar Benjamin Netanyahu.